Hola a todos y todas, el día de hoy vamos a revisar el siguiente ejercicio. Me piden lo siguiente: se lanza un objeto desde el comienzo de una rampa que tiene un ángulo de inclinación φ respecto a la horizontal. Si el objeto se lanza con una velocidad v0 y un ángulo de inclinación θ respecto a la horizontal, muestre que el alcance del objeto sobre la rampa será de r igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno del ángulo al cuadrado por la tangente de θ menos la tangente de φ entre la gravedad por el coseno de φ. Aquí tenemos un dibujo que está representando lo que está pasando. Aquí tenemos la rampa, que es la línea roja, la trayectoria del objeto que se lanza es la línea que está en negro, el ángulo de inclinación de la velocidad respecto a la horizontal es θ y el ángulo de inclinación de mi rampa es de φ. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Vamos a recurrir a nuestras fórmulas de cinemática. Nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que la posición vertical como función del tiempo está dada por la ecuación v0y por t menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, esto para la dirección vertical. Es importante notar que esto parte del origen, es decir, aquí la posición inicial es 0, por eso nos queda de esta forma. Mientras que en la dirección horizontal sabemos que x como función del tiempo es la velocidad inicial en x por el tiempo. Nos queda de esta manera, esta sería la dirección horizontal. Para la ecuación que tenemos para la dirección horizontal, notemos lo siguiente. Si yo hago que el tiempo sea igual a la velocidad, bueno, a x nada más voy a despejar, sea igual a x entre la velocidad inicial en x, ya tengo el tiempo de recorrido y este tiempo lo puedo sustituir en esta ecuación. De forma que voy a tener y como función de x, porque ahora ya no va a depender del tiempo, sino de x. Entonces me quedaría que la posición vertical sería la velocidad inicial en y por el tiempo, que es x entre la velocidad inicial en x, menos un medio de la gravedad por x entre la velocidad inicial en x al cuadrado. Ahora vamos a recordar lo siguiente. Yo sé que la velocidad inicial en x no es otra cosa más que la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y la velocidad inicial en y es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Recordando esto, teniendo esto en mente, vamos a llegar al siguiente resultado. Obtendríamos que esto es la velocidad inicial por el seno de θ entre la velocidad inicial por el coseno de θ por x, menos un medio de la gravedad entre la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de θ por x al cuadrado. Nos quedaría escrito de esta forma. Notemos aquí que velocidad inicial entre velocidad inicial nos da 1 y seno de θ entre coseno de θ es igual a la tangente de θ. Nos quedaría entonces el siguiente resultado: tangente de θ por x menos la gravedad entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado de θ por x cuadrada. Todo esto es igual a y. Esto de aquí es la trayectoria del objeto que yo acabo de lanzar, que de hecho corresponde a la trayectoria parabólica del objeto, ¿no? Ahora tenemos la posición vertical en términos de la posición horizontal. Tenemos y en términos de x y eso va a ser de bastante ayuda más adelante. Ahora, notemos que el plano inclinado es una línea recta. Como podemos ver, este plano inclinado que nosotros tenemos aquí es justamente una línea recta que pasa por el origen. Y como cualquier recta que nosotros representamos en el plano, va a tener una ecuación y igual a mx más b. En este caso, b es igual a 0, pues la recta pasa por el origen. Eso ya nos está ayudando porque entonces me queda que y es igual a mx. Ahora, ¿cómo calculamos la pendiente de un objeto, o bueno, de una recta? Pues nosotros sabemos que la pendiente de una recta era delta y entre delta x. Y si nosotros recordamos en un triángulo rectángulo, que es justamente lo que tenemos ahí, voy a pensar que ese es el ángulo φ. Este de aquí es delta y, este lado es delta x. La pendiente m es justamente la tangente de φ. Fíjense que la tangente de φ es cateto opuesto, o sea delta y, entre cateto adyacente, o sea delta x. Entonces ya tenemos este resultado, por lo tanto tenemos que y de la recta es igual a la tangente de φ por x. Esto es para la rampa. Tenemos entonces una ecuación para el objeto que nosotros lanzamos y tenemos una ecuación para la rampa. Nosotros sabemos que hay un punto en el plano cartesiano. Aquí tenemos x, aquí tenemos y, aquí va la rampa que pasa por el origen. Y tenemos, bueno, aquí la ecuación de la rampa habíamos dicho que es y igual a tangente de φ por x. Y tenemos acá la ecuación de una parábola que hace algo así. Este punto de aquí es bien importante.
Entonces por acá sigue mi parábola. La recta de la parábola va a ser la que ya habíamos escrito, que era tangente de teta por x menos la gravedad entre dos veces la velocidad inicial al cuadrado, coseno cuadrado de teta, x al cuadrado. Nos queda de esta manera. Y este punto es el punto de intersección. En este punto tenemos las mismas coordenadas para la recta roja y para la parábola que está en azul. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, pues nosotros sabemos lo siguiente. En la intersección, ambas curvas comparten coordenadas. Es decir, en la intersección, la curva roja va a ser igual a la curva azul. Es decir, la ecuación de la recta es igual a la ecuación de la parábola. Nos va a quedar algo escrito de la siguiente manera. Nos quedaría que la tangente de phi por x, que es la ecuación que nosotros tenemos para nuestra recta, es igual al de la parábola, que es tangente de teta menos la gravedad entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, coseno cuadrado de teta por x cuadrada. Aquí me faltó una x. Ahora pasamos todo del otro lado. Lo que estamos buscando son cuáles son los valores de x que hacen que esta ecuación se cumpla. Pasamos todo del mismo lado para que me quede que esto es g entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, coseno cuadrado de teta, menos la tangente de teta por x, aquí está faltando x cuadrada, más la tangente de phi. Esto es igual a 0. Noten que la tangente de phi es este término que ya estaba desde antes, ¿no? Entonces lo único que hice fue despejar y pasar los términos que están a la derecha de la ecuación, pasarlos a la izquierda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí me falta también la x. Noten que la x es un término común. ¿Y qué puedo hacer con esos términos comunes? Factorizarlo. Entonces voy a factorizar una x y me queda que x multiplica a g por x entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, coseno cuadrado de teta, menos la tangente de teta más la tangente de phi. Todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, yo tengo aquí dos situaciones. Si x es igual a 0, pues ya acabé, porque 0 por cualquier cosa me da 0, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, la primera solución es x1 va a ser x igual a 0. Es mi primera solución. Pero esa solución ya la conocía. ¿Por qué? Porque ambos objetos fueron, bueno, aquí está la rampa que empieza en x igual a 0 y y igual a 0. Es este punto, es el origen. Y también el objeto es lanzado desde el punto x igual a 0. Entonces, obviamente en ese punto se cruzan las curvas, pero a mí el que me interesa es este de acá, el segundo punto donde se van a cruzar. Entonces, el que me interesa es este resultado de aquí. Me interesa saber cuáles son los valores de x, tales que lo que esté entre corchetes se hace igual a 0. Porque si lo que esté entre corchetes es igual a 0, entonces 0 por cualquier cosa me va a dar 0. Y por lo tanto voy a resolver mi ejercicio. El resultado que vamos a obtener aquí es el siguiente. Me queda que g por x entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, coseno cuadrado de teta, menos tangente de teta más tangente de phi, es igual a 0. Despejamos la x, me quedaría que x es igual a lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es, la tangente de phi pasa negativa, la tangente de teta pasa positiva. Todo esto que está aquí dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Entonces me va a quedar que esto es 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, coseno cuadrado de teta, entre la gravedad está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Y entonces lo que acabamos de encontrar aquí es el valor de x que resuelve mi ecuación. Y fíjense que este resultado que yo tengo aquí se parece un montón a lo que queremos llegar, a esto de acá. Lo único que me falta es este coseno de phi. ¿Cómo le vamos a hacer para obtenerlo? Bueno, lo que a mí me están pidiendo es el valor de r, no el valor de x. Y fíjense que aquí es más o menos claro que se está formando un triángulo rectángulo, ¿no? De aquí hasta aquí el valor es x, de aquí hasta aquí el valor es y. Entonces, yo lo que sé es que r es igual, vamos a usar el teorema de Pitágoras, a x cuadrada más y al cuadrado. Ahora, ¿de dónde voy a sacar el valor de y? Pues bien fácil, tengo dos ecuaciones, voy a usar la más simple. El valor de y o bien está dado por la tangente de phi por x, o bien está dado por la tangente de teta por x menos g entre bla 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 por x cuadrada. Obviamente este es más simple, me conviene utilizar esta ecuación. Y me va a quedar entonces que r es igual a la raíz de x cuadrada más la tangente de phi por x. Todo esto está al cuadrado. Solo estoy sustituyendo el valor de y. Y entonces me va a quedar, fíjense que yo puedo
elevar al cuadrado me queda x cuadrada más la tangente cuadrada de phi por x cuadrada. Ahora podemos factorizar la x cuadrada y me queda que esto es la raíz de x cuadrada por 1 más la tangente cuadrada de phi. Si nosotros vamos a algún formulario de identidades trigonométricas, vamos a encontrar que 1 más la tangente cuadrada de phi es la secante cuadrada. Y me queda por lo tanto que esto es x cuadrada por la secante cuadrada de phi. Sacamos raíz, me queda que esto es x por la secante de phi. Y entonces r es igual a x entre el coseno de phi. Entonces r va a ser igual a x, que ya habíamos quedado que era 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, coseno cuadrado de teta, por la tangente de teta menos la tangente de phi. Todo esto dividido entre g, pero también está dividido entre el coseno de phi. Entonces aquí aparece el coseno de phi. Y listo, este es el resultado al que queríamos llegar. Por lo tanto, acabamos de demostrar que cuando yo lanzo un proyectil o un objeto con una velocidad inicial v0 y un ángulo θ sobre una rampa, el alcance que va a tener es justamente este que acabamos de encontrar. Bueno, otro video más sobre demostraciones, sobre cómo hacer evidente a partir de las matemáticas algo que nosotros estamos observando, y además es importante porque nos ayuda a obtener una expresión de forma que posteriormente nosotros la podemos utilizar como fórmula para algún programa computacional, para hacer nuestra vida más sencilla, para resolver el ejercicio de una forma muchísimo más simple. Espero que el video haya sido claro, que les haya sido de utilidad. Recuerden preguntar mucho, cualquier duda la pueden dejar aquí en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.